Cono de revolución. ¿Qué es un cono de revolución? ¿A qué se le dice cono de revolución? Bueno, el cono de revolución se genera a partir de un triángulo rectángulo, al cual le vamos a hacer rotar alrededor de esta recta L. ¿De acuerdo? Yo al rotar este triángulo voy a generar un cono que va a tener esta forma. Mira. Este cono va a tener esta forma. Va a tener esta forma. Por aquí. Ahí. Donde este va a ser su centro. Más o menos ahí. Y se va a generar este cono. Como aquí puedes ver, un cono de revolución. Donde esto es la generatriz. Este es su radio, ¿no? Sí, este es el radio. Ahí. ¿Por qué se le llama cono de revolución? ¿Por qué? Porque el cono se genera a partir de rotar este triángulo y generamos este. Donde, si tú te das cuenta, este punto al rotar, hace esta circunferencia. Esta generatriz se mantiene, porque no cambia de posición, tiene la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hallar el área lateral, vamos a colocar acá, área lateral. Área lateral. ¿Cómo se calcula el área lateral? Pues el área lateral lo vas a calcular de esta manera. Y multiplicado por el radio y por la generatriz. Donde al área lateral le vamos a llamar A sub L nada más. A sub L. Ahí. ¿De acuerdo? Área lateral. ¿Cómo calculas el área lateral? Pi multiplicado por R y por G. Por el radio y por la generatriz. ¿Qué más? El área total. Total. Y lo vamos a denotar como área y una T. A-T. Área total. Ahora, ¿qué es el área total? Pues el área total va a ser el área lateral, vamos a colocar aquí, área lateral más el área de la base. El área de la base. El área lateral, ya sabes que es pi, r, g. El área de la base, la base es un círculo. ¿Cómo calculas el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado, más pi r cuadrado. Ahí está. ¿Listo? 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 Ahí está. Pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo calculas el volumen? El volumen, ¿cómo calculas? Pues el volumen lo vas a calcular de esta manera. 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Esta es la altura h. Y llega al centro de la circunferencia de la base. Entonces ese volumen va a ser simplemente 1/3 del área de la base pi r cuadrado multiplicado por h. ¿De acuerdo? Así es como tú vas a calcular lo que es cono de revolución. ¿Estamos? Listo. 3. Mira, en este ejercicio me dice lo siguiente. El volumen de un cono circular recto de diámetro 32 es 1024. Hallar el área total del cono es la pregunta. Bueno, empecemos, ¿no? En primer lugar voy a dibujar mi conito. Aquí está mi cono circular recto. ¿Qué quiere decir un cono circular recto? Quiere decir que la base es un círculo y la altura, esta altura, va a caer en el centro de esta circunferencia de radio real.
Esta es la altura h y esta es la generatriz. ¿De acuerdo? Veamos los datos que tenemos. Nos dicen que el diámetro es 32 metros. Si el diámetro es 32, entonces, ¿su radio cuánto vale? No te olvides que el diámetro es igual 2 veces el radio. Como el diámetro es 32, entonces el radio ¿cuánto va a ser? ¿La mitad o no? 16. El radio es 16. Bien, tenemos el radio. Nos dicen que su volumen es 1024. Entonces nos acordamos cómo calcular el volumen de un cono. El volumen de un cono es 1/3 del área de la base por la altura. ¿O no? Datos que tenemos. El área de la base, ¿cuánto vale? El volumen vale 1024. 1024. 1/3. El área de la base. El radio 16. Pi r cuadrado. Pero como el radio 16 sería 16 al cuadrado por la altura. Bien, el volumen debe ser 1024 pi. Entonces aquí va a ser 1024. Entonces, ahora tenemos que hacer es simplificar. El pi se cancela con el pi. Este 3 pasa a multiplicar aquí. 3 por 1024 es igual 16 al cuadrado, que simplemente es 16 por 16. Esta es la altura h que quiero. No sé para qué estamos ahí en la altura, pero es la altura que vamos a hallar ahí. Simplificamos, pues. Mira, el 1024, para empezar, tiene mitad. Mitad 8. Mitad de 1024, 502. Mitad de 8 es 4. Mitad de 512 es 256. Y si tú eres hábil, 256 entre 16, ¿cuánto va a ser? Acuérdate, la tabla del 16. 16, 1, 16, 16. ¿Por qué? Porque 16 por 16 es 256. Sigue por aquí. Cuarta 1, cuarta 4. Y tienes que la altura, por lo tanto, la altura va a ser 3 por 4. La altura es 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 2. Tenemos la altura. Profe, entonces, aquí en el problemita, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que el radio vale 16. La altura vale 12. 12, 16, aquí 90 grados. ¿Puedo hallar la generatriz o no? Este es un triángulo notable. 4 por 3, 4 por 4. La generatriz, ¿cuánto va a ser? 4 por 5. 4 por 5. Y es 20. ¿Qué triángulo es este? De 37, 53. Entonces, a mí lo que me piden es el área total. El área total es el área de la base más el área lateral. El área total, área de la base, y por r al cuadrado, que es 16 al cuadrado. El área lateral, que es pi r, ¿por qué? El área total, 16 al cuadrado hemos dicho que es 256 pi, más pi por el radio. ¿El radio cuánto vale? 16. La generatriz, 20.
Ajá, y tengo que el área total, 256 pi, más 16 por 20 es 320. 320 pi. Por lo tanto, obtengo que el área total que me pide, ¿cuánto es? 256 más 320. 6 más 0 es 6, 5 más 2 es 7, y 2 más 3 es 5. 576 pi. Listo. Esa sería el área total que me están pidiendo calcular. ¿De acuerdo?